independientes del estado de Guerrero y a todas y a todos los buzos que nos están acompañando. Bienvenidas y bienvenidos, compañeras y compañeros. Pero sobre todo, un fuerte aplauso para todas y para todos ustedes, hombres y mujeres que hoy venimos con una gran libertad para reunirnos, organizarnos en estas asambleas informativas. Doctora, para acá, una foto. Por supuesto, también queremos agradecer la presencia de los miembros de los danzoneros del Zócalo de Acapulco que también están con nosotros. Gracias a todas y a todos. Amigas y amigos, los invitamos a ocupen sus lugares. Vamos a dar inicio con esta asamblea. Hace unas horas estuvimos en la capital del estado, en Chilpancingo. La verdad que fue impresionante el recibimiento de parte de la capital del estado hacia la doctora Avelina López Rodríguez. Cientos y cientos de vecinas y vecinos de Chilpancingo estuvieron concentrados recibiendo la información de estas asambleas informativas, donde la doctora Avelina López Rodríguez ha estado recorriendo no solamente en Acapulco, sino en distintos municipios del estado de Guerrero. Por supuesto, también agradecer la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación. Vamos a darles un fuerte aplauso, amigas, amigos, representantes de los medios de comunicación que también nos están acompañando. A todas y a todos ustedes, a los diversos liderazgos de todos los sectores de la sociedad que hoy nos congregamos en el corazón de Acapulco. Amigas y amigos, vamos a escuchar con atención las palabras de bienvenida de nuestro amigo Óscar Fausto Samayoa Dorantes, presidente de la Federación del Comité de Buzos y Pescadores Independientes del estado de Guerrero. Fuertes los aplausos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que estamos aquí reunidos. Estamos recibiendo el día de hoy a la doctora Avelina. La hemos conocido en su trabajo, en toda su trayectoria. Aquí yo quisiera que le diéramos todos los buzos y todas las colonias de aquí del barrio histórico, que le diéramos un fuerte aplauso a la doctora Avelina, por favor. En este gran proyecto que tiene la doctora Avelina, nosotros, los buzos del puerto de Acapulco, que yo represento 9 cooperativas de buzos y pescadores, estamos con usted, y ahorita quisiera que alcen la mano todos los buzos y pescadores que estamos aquí. Buzos y pescadores, que alcen la mano, todos, que se paren, párense todos los buzos y pescadores. ¿Estamos con la doctora Avelina, sí o no? Bienvenida, doctora Avelina. Muchísimas gracias a nuestro amigo Óscar Fausto Samayoa Dorantes, presidente de la Federación del Comité de Buzos y Pescadores Independientes del estado de Guerrero. Amigas y amigos, también queremos saludar a la ciudadana Marisol Cano, líder del Pozo de la Nación. Gracias por acompañarnos. Dicen que hay personas que ocupan un cargo y hay personas que ocupan un lugar en el corazón de su pueblo. Hoy estamos aquí en el Zócalo para recibir a una mujer que con trabajo, perseverancia y cercanía con la gente ha sabido ganarse el cariño y el respeto de miles de acapulqueños y de miles de guerrerenses. Hoy no solo llega una mujer, hoy está una historia de lucha, de sacrificios y de convicciones. Avelina López Rodríguez, quien ha recorrido colonias, comunidades y caminos, escuchando a la gente, compartiendo sus alegrías, enfrentando sus dolores y levantándose una y otra vez junto a su pueblo. Escuchemos con atención el mensaje de nuestra próxima coordinadora para encabezar los trabajos de la Cuarta Transformación en Guerrero, la doctora Avelina López Rodríguez.
iniciar, ¿qué significa Acapulco? Acapulco es de origen náhuatl y significa lugar donde fueron arrasados los carrizos. Yo siempre he dicho que un carrizo solo es endeble. Un conjunto de carrizos hacen la fuerza. Y esa fuerza es la que estamos construyendo en Guerrero. La fuerza del pueblo, la fuerza del corazón, la fuerza de que unidos somos más y así construimos soberanía. Me da gusto saludar a compañeras y compañeros que hoy se encuentran con nosotros, a los buzos, a las diferentes personas de los barrios, como barrios de los barrios históricos. Gracias, aquí barrio de la Fábrica, el barrio el Pozo de la Nación, el Hueso, Candelaria, Tambuco, el barrio de Guinea, el barrio de Petaquilla, el barrio de Los Naranjos, el barrio de Tambuco, el barrio del Teconche, el barrio del Hospital, el barrio de la Fábrica, el barrio Pozo de la Nación, la Fábrica, Ejido, el fraccionamiento de las playas, Bellavista. Y no me falta el barrio de la Candelaria. Bien, todos y todos. El barrio de Teconche, el barrio de Santa Cruz. Compañeras y compañeros, quiero saludar a nuestro amigo Moisés, el maestro Moisés que me acompaña esta tarde. El maestro Moisés Reyes que me acompaña y agradecida por tu presencia, maestro. Saludo también al presidente de Organización Social de Transportistas, a Edgar Jaimes Valle, que me acompaña, al licenciado y maestro Alan Argüello, que también me acompaña, por aquí está. Saludo también a doña Margarita Domínguez, saludo a Cristian Aguirre, que está aquí. José Alejandro García Barrios, que también me acompaña, que también se encuentra entre nosotros. Pero miren, yo decía que el origen de Acapulco es de origen náhuatl y significa lugar donde fueron arrasados los carrizos. En ese marco de la historia, antes de la conquista de los españoles a los aztecas, nosotros ya éramos cultura milenaria. Aquí existían los yopes, los náhuatls. No vinieron a enseñarnos nada los españoles. Lo que trajeron a México fue enfermedades como la viruela, el sarampión y otras enfermedades. Siempre hemos sido tentación de los de fuera. En 300 años estuvo la corona aquí gobernando este país. Cometían una serie de barbaridades. De ahí los esclavos, de ahí el que no teníamos derecho a nada más que al castigo. Pero siempre los pueblos se han organizado y justamente sin pensarlo, el padre
el cura Hidalgo, ante el llamado al pueblo a través de las campanas, él quizás ya no vio la independencia, pero es el inicio de esa lucha, cansados de tanta opresión. Y nosotros en Acapulco jugamos un papel preponderante. Allá por 1810, el generalísimo Morelos tuvo su trinchera o su cuartel en lo que es el poblado del Veladero. El poblado del Veladero se sube por la Zapata. Antes se hacía 2 horas, desde mi llegada le invertimos y hoy tan solo en 10 minutos estamos en el poblado del Veladero. De ese lugar se podía subir a la parte alta y poder tener el control de todo lo que era la bahía. Por eso el generalísimo Morelos, un hombre estratégico, logró tomar el control en 1813 del fuerte de San Diego. Ese paso fue importante para nosotros, porque de ahí, de todo el sentir de lo que el pueblo expresaba, allá un 13 de septiembre de 1813 se instala el Congreso de Anáhuac, y un 14 de septiembre, al otro día de 1814, se leen los sentimientos de la nación. ¿Y qué eran los sentimientos de la nación? No era más que lo que el pueblo quería. ¿Qué quería? Que se pudiera abolir la esclavitud, que se pudiera moderar la opulencia y la indigencia, que hubiera la separación de poderes. Esos 23 sentimientos de la nación se tuvo también en Guerrero el primer Palacio Nacional de la Insurgencia en 1813. Para 1814 hubo la Constitución de Apaxingán, como se le conoce, y esto contemplaba mucho del sentir del pueblo. En esa organización de nuestros pueblos llegamos al 2000, a 1821, y es donde Vicente Guerrero, el consumador de la independencia, junto con Agustín Iturbide, entendemos que México es más que estar en guerra. Es así como en 1824 se tiene por primera vez la Constitución. Es cuando ya se reconoce a un país donde ya se tiene delimitado lo que es nuestro territorio. Todo esto conlleva, compañeras y compañeros, a entender esa historia del pasado para poder entender el presente. En este presente, como ustedes saben, pues había secuelas después de toda esa lucha, y se da lo que fue las leyes de reforma con Benito Juárez, pero otra vez Guerrero jugó un papel fundamental. Desde Ayutla es donde se genera el plan de Ayutla, donde se da el desconocimiento de Santana, y es así como entra el general Juan Álvarez a ser presidente de la República unos meses, para paso después entró don Benito Juárez a ser presidente. Con ello queda establecida en la Constitución de 1857 lo que tiene que ver con la separación de la Iglesia del Estado. Se reconoce la ley del matrimonio, la ley del registro civil, y esto ha sido como el caminar de la libertad de imprenta, la libertad de asociación, la igualdad ante la ley, y fortaleció la división de los poderes.
Por eso, en 1861, el gobierno de Benito Juárez, aquí hay otro, llamemos otro hecho. Benito Juárez realizó un decreto de suspensión de la deuda externa, pero esto provocó que Napoleón III aprovechara la situación y en 1862 comenzó la intervención francesa y se impuso un gobierno extranjero encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Vean cómo siempre hemos sido tentación de los extranjeros. En esa ruta perdimos el 55% del territorio nacional, 2.4 kilómetros, 2.4 millones de kilómetros que perdimos de territorio nacional. El 55% quedó ahí con los gringos. Siempre hemos sido la tentación del extranjero. Por eso me parece que en esta ruta de la lucha de independencia, las leyes de reforma, aún quedaban las secuelas porque las tierras se les habían quitado a los campesinos. Es así como en 1910 se da la Revolución Mexicana, donde Zapata, con un claro ideal de defender a los campesinos, se logra al final que en 1917 se tenga nuestra Constitución, y esa Constitución que de alguna manera contemplaba la de 1963, que es el artículo 3, el derecho a la educación pública y laica. Se estableció que la propiedad y las tierras y las aguas corresponden a la nación. Se incluyó en la Constitución de 1923 los derechos laborales, el salario mínimo, el descanso, el derecho a la asociación y el derecho a la huelga. Esto se refiere a la Revolución Mexicana, que contempla la Constitución de 1917, que solo contiene 136 artículos. En esos 136 artículos fue una de las constituciones más avanzadas, más progresistas de los derechos humanos. En esta historia también podemos decir que de alguna manera se le da estabilidad al país, pero resulta que en el porfiriato, que Porfirio Díaz gobernó 35 años. Porfirio Díaz decía que el país crecía porque había inversión extranjera, que porque había los ferrocarriles, pero ante 15 millones de mexicanas y mexicanos, el 99% en pobreza extrema y solo el 1.5 concentraba la riqueza de este país. ¿Cuál fue el desarrollo? Ninguno. Por eso me parece importante situar de alguna manera la historia, porque ¿sabían ustedes que de 1982 al 2018, en 1982 con Miguel de la Madrid se introduce al texto constitucional lo que es el Plan Nacional? Y el Plan Nacional no fue más que la ruta privatizadora de nuestro país. Con Miguel de la Madrid se entrega bienes de la nación, del Estado, a manos privadas. Se habla entre 700
pero ya funcionaron algunas cosas, quedan como en 300 y tanto. Después continuó Carlos Salinas de Gortari, también en esa ruta privatizadora, y entregaron 390 empresas que correspondían al pueblo de México, como los bancos, los 18 bancos, como Telmex, como Altos Hornos de México, entre otros. En esos 36 años, como ustedes pueden ser testigos, porque muchos de los que están aquí fueron parte, vivieron esa parte de esa crisis. Cuando llega Ernesto Zedillo Ponce de León, se da la devaluación del 94. Ahí, ¿qué nos deja esa devaluación? Nos deja una gran crisis y lo quisieron ir al rescate bancario, pidieron crédito para poder darle dinero al rescate bancario y ese dinero lo metieron como deuda pública que aún sigue pagando los mexicanos y las mexicanas. Entonces, ese periodo se le conoce como el periodo neoliberal, porque todavía seguimos pagando la deuda que nosotros no pedimos. Yo pregunto, ¿les llegó un beneficio a partir de que dieron los 18 bancos? ¿Les llegó un beneficio cuando entregaron a Telmex a manos privadas? Pues no. ¿Cuál fue el beneficio que tuvo el pueblo? En el sentido contrario, la deuda que le dejaron y que el pueblo sigue pagando. Es como si usted pidiera una deuda y la paga el compañero. Así es cómodo. Pues yo también quiero endeudar así y que alguien pague mi deuda. A eso se le llama periodo neoliberal. Después continuó el de las botas, el que no está de acuerdo que se le dé la pensión a los adultos mayores, al que está en contra de los programas, al que dice que eso no es resolver que el país crezca. Después llegó el otro, el que tuvo a su delincuente García Luna, al que está en la cárcel por delincuencia organizada. ¿No debiera estar en la cárcel Calderón? Y entonces, ¿de dónde sacan la narrativa? Su narrativa que traen de que Morena narcogobierno. Y acaban de agarrar ayer al exgobernador de Baja California, al tal Rufo, por delincuente, por guachicolero. Y entonces, ¿de dónde está, de qué lado están los delincuentes? ¿De aquí o de allá? De allá, por supuesto. Pero lo que están armando es una falsa narrativa, pues para ver si logran regresar a sus privilegios. Y vean, ciudadanos, casi desde la intervención extranjera se ha perdido varios países que gobernaba la izquierda, ahora ya gobierna la derecha. Se acabó de perder Colombia, Perú, solo falta México y Brasil. Cuando gobierna la derecha, este es su esquema. Ellos dicen que para que el árbol pueda crecer y pueda llegar el beneficio hacia abajo, hay que hacer crecer la copa hacia arriba. Es decir, hay que darles las empresas del Estado para que ellos sean los beneficiarios. En estos 36 años nunca hubo un beneficio, porque 36 años de 1982 al 2018 jamás subió el salario mínimo.
Por eso lo que estamos aquí, estamos en el proyecto que sentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. A él tenemos la otra laminita. Este es el proyecto que sentó el licenciado Andrés Manuel López Obrador bajo el humanismo mexicano, bajo un movimiento de izquierda. Si queremos que el árbol crezca fuerte y frondoso, necesitamos regar desde abajo. ¿Y desde abajo de dónde es? Desde las raíces. Si regamos aquí, este árbol va a crecer frondoso, este árbol va a dar sombra para todos. Son dos proyectos, uno que empobreció a nuestro país. Este proyecto es el que buscamos resarcir lo que nos dejaron en pobreza. Hoy es fácil echarle la culpa al movimiento de la Cuarta Transformación cuando apenas llevamos 8 años de gobierno. Cuando ellos tuvieron más de 70 años, y miren nada más, caso Aguas Blancas, caso El Charco, caso 43, el 68, el Halconazo. ¿Quién gobernaba? El dinosaurio. Entonces, nosotros decimos bajo el humanismo mexicano que hay que regar la raíz. Esta raíz hoy tiene 42 millones de mexicanas y mexicanos que tienen un programa. Hoy, regar las raíces significa aumentar el salario mínimo, que ha aumentado 5 veces. Regar las raíces de este árbol significa que en su política pública esté la dignidad de nuestro pueblo, que en su política pública sea el bienestar de nuestro pueblo. De ahí que, convertidos en gobiernos, siempre hemos enarbolado que hay que atender las causas que nunca fueron atendidas y que hoy provocan, sí es cierto, provocan violencia, pero hoy es fácil echar la culpa. Yo veo a muchos de ellos hablar de manera cínica cuando la violencia llegó desde ellos. Esto es el humanismo mexicano, que cuando alguien asume una responsabilidad, no esté pensando cuánto va a ir a ganar, que no está pensando que se va a ir a hacer rico. El humanismo mexicano está investido de principios, de combatir la corrupción, de ser austeros, de ser honestos con el pueblo. Y bajo estos principios, yo quiero informarles, ciudadanos de los barrios, bajo esos principios asumí la responsabilidad desde el 2021 que ustedes me dieron, y que bajo este claro ejemplo hoy cuento cómo dejé Acapulco, porque estoy siendo presidenta con licencia. Pero quiero decirles que cuando yo llegué en el 2021, dicen que para entender el presente hay que entender el pasado. En el 2021 yo encontré Acapulco con toneladas de basura en las calles, con gusanos por donde quiera, con alerta sanitaria, toneladas y toneladas de basura, porque se había dejado de pagar a las empresas con quien se tenía contrato para que pudieran recoger la basura. Alerta sanitaria por donde quiera, en todas las calles de Acapulco. Vertimientos de agua negra, como ustedes pueden apreciar, en las playas de Seguitarrón, Playa Cacos, Playa Hornos, Playa Suave, Tlacopanocha, Manzanillo, Caleta, Caletilla, Playa Angosta. Este es el Acapulco que yo recibí en el 2021.
Aquí se puede apreciar los vertimientos de agua negra. ¿Cómo más recibía Acapulco? Ante 800,000 ciudadanos, Acapulco tiene 3 sistemas de captación del agua. El sistema de Papagayo 2 es un sistema obsoleto, que del río a las bombas, y cuando hay 4,000 unidades de sólido convertido en lodo, no podemos sacar agua a la ciudad. Para esto se requieren hasta de 11 bombas. Cuando yo llegué en el 2021, solo le servía una sola bomba. Ese es el Acapulco que yo recibí, lo cual indica el bajo nivel del agua. ¿Cómo más recibía Acapulco ante 800,000 ciudadanos? De 2,500 policías, solo 70 policías certificados. ¿Cómo más recibía Acapulco? Recibimos Acapulco con los casi 3,000 millones de deuda, los 612 millones al SAT, los 57 millones al ISPEC, 55 millones a Fonacot, 327 millones el Puente Bicentenario, 150 millones para Lauro, 150 millones para Aguinaldo, 80 millones de zona federal, 776 millones de pesos porque no pagaron los recibos de luz que consumen las bombas para hacer llegar el agua a los hogares de 2018 al 2021. 450 millones de pesos de una compra de unos terrenos. 233 millones de pesos de un crédito fiscal. ¿Quién cree que paga esto? ¿Quién paga esto? Pueblo, ustedes. Vean el Acapulco que les acabo de dejar. Todo esto nos ubicaba. Acapulco, México tiene alrededor de 2,477 municipios. Y nosotros, dentro de los 25 municipios más endeudados del país, estábamos en el lugar 23. Y que el pueblo pague las consecuencias, pagando la corrupción de quienes vinieron a solo robar. Con la honestidad logramos darle vuelta. ¿Cómo le hicimos para pagar todo esto? ¿Cómo le hicimos? No voy a inventar el hilo negro, solo se requiere honestidad. ¿Cómo lo hicimos entonces? Vean lo interesante. En el 2022, nuestra ley de ingresos fue de 3,871. Combatiendo corrupción, tan solo cambiando el esquema de no contratar empresas que levantaran la basura y comprar camiones, nos ahorramos 200 millones. Dimos de baja hasta 450 aviadores. Nos quitamos el gran negocio de las pipas de agua. Con esos ciudadanos, de 3,871 millones, cerramos en el 2022 en 4,900 millones. 1,000 millones arriba de no robarles. De no robarles. Una cosa es hablar y otra cosa es demostrar con hechos. Con eso logramos pagar 7 meses de la administración los 612 millones del SAT. Logramos negociar los 57 millones del ISPEC en 44 millones y también se pagó. Logramos negociar lo de Fonacot de 55 millones en 38 millones y solo debe quedar una deuda de 5 millones. Logramos también pagar los 15 millones del SUSPE. En el tema de laudos logramos pagar hasta el 60%. Me tocó solicitar una línea de crédito de 150 millones
en 21. Yo llegué en octubre, noviembre, diciembre y necesitaba 300 millones de pesos para pagar aguinaldos. No había nada. Eso me obligó a solicitar una línea de crédito. Lo pagamos a los 8 meses de la administración. De los 327 de Puente Bicentenario, de la vergüenza, de la corrupción, de la ratería, esto fue en el 2010. La deuda original fue de 360. Yo llego 11 años después y recibo la deuda en 327 millones. Se hizo la reestructuración de la deuda. Con el banco con el que estábamos cobraba el 3% de intereses, con el que nos pasamos el 1%. Al día de hoy solo se debe 141 millones de pesos. En la deuda de estos 80 millones de zona federal, todo lo que ingresa de zona federal, si el municipio aporta el 10%, le hacen la devolución del resto y eso se invierte en la zona, en la franja turística. Pasaron muchísimos años y nunca invirtieron nada. Conmigo se invirtió. Está el puente de Caleta, Caletilla. Está el acceso de Tío Alex, el acceso a Filipinas, el acceso de Puerto Marqués, los accesos de la Bofil. Con este dinero pueblo, ¿qué es ustedes? De los 776 millones de pesos, esta deuda se originó desde el 2015 y quiere ser candidato. Desde que yo llegué hasta hace días que salí, yo no dejé deuda en Comisión Federal de Electricidad. De estos 450 millones, fue todo un peregrinaje, pero logré negociarlo en 153 millones y se pagaron. De estos 55 millones, lo negocié, de los 233 millones, lo negocié en 55 millones y se pagaron. En suma, ¿qué quiero decir? Que hoy Acapulco se los dejé, que tiene opinión de cumplimiento positivo del SAP, que también pueden ver ustedes esta tablita, es interesante. Esta tablita, ¿qué indica? Lo que indica es que nuestra ley de ingresos en el 22 fue de 3.871 y cerré en 4.900. Para el año 23, con todo el huracán Otis, nuestra ley de ingresos fue de 4.315 y cerramos en 5.071 millones de pesos, arriba de lo presupuestado, con todo el huracán Otis. Y para el otro año nos cae el otro huracán Joe, proyectamos 4.612 y cerramos en 5.139 millones, arriba de lo presupuestado. Para el año 2025, nuestra ley de ingresos fue de 4.751 y cerramos en 5.477 millones de pesos. Ya este año le tocará a la presidenta que está en funciones, pero seguramente va a rebasar la meta, estoy segura de ello. ¿Qué indica entonces? ¿Qué indica? Que tuve el 97.2% de transparencia. Y después de estar Acapulco en el lugar 23 de los municipios más endeudados del país, se los dejo en el número 1 de los menos endeudados del país. Mi honestidad no está en tela de duda. Mi honestidad está aquí probada. Porque si yo hubiera venido por dinero, dejo los camiones, dejo todo como estaba y hoy fuera igual que lo de ayer. Mi honestidad está probada. ¿Tú quieres saber cómo es la persona? Dale poder y verás quién es. Mi honestidad está probada.
¿Por qué les doy a conocer todo esto? Acapulqueñas y acapulqueños tienen que cuidar, porque lamentablemente, ¿qué pienso yo? Si logré pagar casi los 3,000 millones de pesos, lo que pienso que no fue mi caso, pero vienen por 1,500 millones por administración. Por eso dejaron caer, nunca le invirtieron a la costera. Y miren, después de no tener camiones de basura, con el pago de sus impuestos, se compraron hasta 61 camiones. Se compraron más de 20 camionetas para la basura. Pero además, después de no tener unidades para apagar los incendios, ¿cómo es posible que esta ciudad, ante 800,000 habitantes, no tenían unidades para apagar incendio? Conmigo logramos comprarle hasta 30 unidades de diferentes especificaciones. ¿Qué más? Después de tener el excremento por toda la costera, hubo una inversión arriba de 600 millones de pesos. Por eso verán que hace 5 o 6 días dijo Cofepris, todas las playas de Acapulco están limpias. Sí, porque se invirtió. Pasaron 70 años. 70 años. Era cómodo ser presidente, venir solamente a agarrar lo que no eran de ellos. Pero nadie le quiso meter al agua y nadie le quiso meter al drenaje, a los problemas estructurales. Hoy, efectivamente, Acapulco, sus playas están limpias. Porque cuando yo llegué en el 2021, hasta Guitabrón tenía todo su drenaje colapsado, que ahí se tuvo que hacer una buena inversión, porque esa agua llegaba a la playa de Capos. O aquí en Manzanillo, donde pasa un canal que se construyó en 1949, nunca lo desensolvaron. Por eso se unía agua pluvial con agua residual. Con nosotros se hizo una inversión de 21 millones de pesos y se desensolvó. Hoy no pasa eso. Esta es la ruta de Acapulco y esta debe ser la ruta de Guerrero. Así como también se hicieron, como pueden ver ustedes, esto fue algunas de las obras. Ejido, pasaron 60 años, Ejido, excremento por donde quiera. Igual los pueblos, se les apoyó. Hoy, con la certificación de policías, dejamos un buen número. La rehabilitación de lo que es la Secretaría de Seguridad Pública. No tenían camionetas, dejamos más de 70 camionetas. Se le apoyó a los viales. Se apoyó también con las cámaras en la ciudad, que tampoco tenían. Ciudadanos, cuando yo llegué en el 2021, solo había el 20% de ocupación hotelera. Con todo el tema de las caravanas turísticas, hemos tenido Acapulco hasta el 96% de ocupación hotelera. Con el huracán Otis llegamos a 0 ocupación hotelera. 273,000 viviendas dañadas en su techo, más de 1 millón de toneladas de basura, más de 16,000 postes de luz que se cayeron, 40,000 luminarias que dañó el aire, todos los semáforos de la ciudad, y aún así, gracias al apoyo de todos ustedes, Acapulco se levantó. Y hoy, cuando yo llegué en el 2021, tenían 14 años que no venían los cruceros. Conmigo llegaron los cruceros y logramos quitar la alerta al interior de la línea de Carnival. En el otro año estarán viniendo ya Carnival. ¿Por qué les cuento todo esto?
Porque si bien es cierto, aspiro a ser la coordinadora de los comités y de la defensa de la soberanía, pero debe pasar por honestidad. Honestidad. Quien aspire a ser la coordinadora de los comités debe mostrar su honestidad, debe mostrar su congruencia política. Llevo 41 años en la ruta de la izquierda, a ras de tierra, caminando con el pueblo, en las calles, en las colonias. He mantenido una sola línea. En la oportunidad que he tenido, donde el pueblo me ha dado la oportunidad de ser su representante, he mostrado, me tocó las reformas estructurales de Peña Nieto, fui la única diputada que no voté por las reformas estructurales, la reforma educativa, porque eso, más que una reforma educativa, era una reforma laboral en materia educativa. Ahí están mis testimonios. ¿Quieres conocer a alguien? Dale poder. Estoy probada en la lucha, estoy probada en la honestidad. Por eso estamos convocando, estamos haciendo el llamado a todos los guerrerenses a que construyamos el Guerrero que queremos, a que construyamos un Guerrero de mejores oportunidades. Pero también se requiere esa fuerza que ha tenido el guerrerense, esa fuerza de lucha, esa fuerza de que cuando dicen hasta aquí, hasta aquí. Vamos dándole la vuelta a Guerrero. A eso vengo a convocarlos esta tarde. Creo que mi congruencia política, tengo esa empatía con el movimiento con el que abrazamos. Yo no inicié ahora, yo inicié desde los años 82, cuando ni existía ni aquel Frente de Reconstrucción Nacional, ni la Cuarta Transformación, y Avelina ya andaba en la lucha. Avelina ya andaba ahí, luchando a los 15 años. Por eso verán que entre ustedes y mi persona hay una gran empatía. Soy pueblo, seré pueblo y caminaré con el pueblo. Porque esa es mi mayor fortaleza. También dejar claro, porque se armó una falsa narrativa hacia mi persona. Avelina desvió 899 millones. He tenido persecución. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Les explico para que quede claro. ¿Cuáles son los recursos que llegan a los municipios? El 97% es de recurso federal. Solo el recurso que es propio es lo que pagan ustedes a través de una licencia de funcionamiento, o el pago del predial, o el pago de una licencia de conducir, o una licencia de construcción. Por lo tanto, el recurso del FAIS es para obras. El recurso de Fortamun es para seguridad, para luminarias. El recurso del ramo 28
es de libre disposición. Estos son recursos federales. Y el recurso fiscal son recursos locales. ¿A quién le toca auditar qué? A la Auditoría Superior de la Federación, cada año lanza su programa anual de auditorías y dice los municipios que va a auditar. Y Acapulco jamás escapa. Porque también hay municipios que nunca los auditan. ¿Por qué no van a meterse ahí? ¿Por qué la auditoría no va a meterse? ¿Por qué no le auditan? Acapulco nunca se escapa. Por lo tanto, dijo la Auditoría Superior de la Federación, se le apertura auditoría al municipio de Acapulco del año 2023. Y eso también, dice la Auditoría del Estado, pues también se le audita, se apertura la auditoría al municipio de Acapulco por el recurso federal de las obras. Entonces, dice la Auditoría Federal, necesito, municipio, que me mandes toda esta información. ¿A cuánto ascendió? A 1.122 millones. Pues también esa información quería auditar en las obras la Auditoría del Estado. Pero para que no quedara dudas, yo pregunté, envié un oficio a la Auditoría Superior de la Federación con 3 preguntas. Si la Auditoría Superior del Estado tenía la competencia para auditar recursos federales, si existía un convenio entre la Auditoría Federal y la Auditoría del Estado, o si había algo especial. Respuesta de la Auditoría Superior de la Federación. De acuerdo a la reforma del 2015, el Congreso de la Unión facultó a la Auditoría Superior de la Federación auditar todos los recursos federales. Luego entonces, la Auditoría del Estado no tiene facultad para auditar recursos federales. Tampoco existió un convenio. Bajo esta narrativa, ofrecimos estos documentos y parecía que en Guerrero no hay respeto a las leyes. Aún así siguieron. Dieron vista al Ministerio Público para que se abriera la carpeta de investigación contra mi persona. Y ahora dicen, es que fue la competencia, pero ¿dónde quedaron los 998 millones? Se construyeron 511 obras en Acapulco. No tengo nada que esconder. La Auditoría Federal me ha entregado, una vez que solventamos de 1.122 millones, solo me observaron 3.700.000, mismos que solventamos y que tengo mi documento de solventado. No tenemos ningún problema porque todas las obras están hechas. Yo no entiendo por qué tanta persecución a mi persona. Lo único que he hecho es trabajar para Acapulco. Lo único a lo que me he dedicado es a servir con el alma y el corazón. Pero eso fue lo que resolvió la Suprema Corte de la Nación, donde dijo: el municipio de Acapulco, Avelina, tiene la razón.
Gracias. Hoy quiero abrazar ese sueño y quiero abrazarlo con ustedes, querido pueblo. Quiero que con el apoyo de ustedes pueda ser la coordinadora de los comités y la defensa de la soberanía. Quiero que ese sueño lo construyamos juntos, que ese sueño podamos seguir en la ruta de la transformación que requiere este país y que requiere el Guerrero. Pero la transformación pasa por caminar juntas y juntos, pasa por hablar con la verdad, pasa por abrazar desde el alma a nuestro pueblo. Bajo ese sueño, hoy he recorrido Guerrero. Me encuentro, en verdad, he encontrado la aceptación en todo Guerrero. Conocen de mi trayectoria, conocen de mi persona y saben que necesitamos, querido pueblo, abrazarnos como se abrazó el movimiento de 1810. Si se pudo sacar a los españoles, ¿por qué no sacar a los corruptos? ¡Sí se puede, sí se puede! Hoy más que nunca estoy emocionada. Saber que hay un pueblo, el tigre ya despertó. Hay un pueblo sabio, hay un pueblo grande, hay un pueblo que sabe distinguir. En verdad que gozo su sapiencia, gozo la grandeza con que ustedes nos ven y dicen, hasta cree que me va a engañar, o esta hasta cree que me va a engañar. Jueguenle el dedo en la boca, agarren lo que ellos dan porque les gusta luego cosas, jueguenle, pero construyamos el Guerrero que queremos. Los abrazo con el alma, los abrazo con el corazón. Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes. Gracias, Abelina López, por tus palabras, por tu ejemplo y por recordarnos que la esperanza siempre se fortalece cuando el pueblo permanece unidos. Amigas y amigos, todas y todos de pie, les pedimos, vamos a descubrirnos nuestras gorras, a quitárnoslas. Y juntas y juntos en una sola voz vamos a entonar el glorioso himno nacional mexicano. Alan, agáchate, Alan. Déjale. Dale, agáchate, papá. Si no patria, tú eres violín.
Gracias, Acapulco. Gracias. Música, fuera música, fuera música, fuera música. Alcaldesa, preguntarle, mencionaba en todo su discurso estas obras, lo que ha hecho en la costera Miguel Alemán. Sin embargo, hace unos días con una lluvia, pues se inundó, ¿no?, parte de esta obra que hacen en la calle Juan de la Cosa. Preguntarle su opinión porque es una obra que se gestionó y que se está realizando durante su administración. Yo espero que eso quede bien, pero bueno, yo jugué una etapa, yo juego ahora otra etapa. Hábleme de lo que estamos haciendo, allá corresponde a la presidenta continuar. Yo no estoy siendo presidenta ahorita. Pero usted espera que quede bien, espera que quede bien. Sí, por supuesto. Va a quedar bien, eso se garantiza. Debe quedar bien. Doctora, ¿cómo ve los señalamientos que hace el PRI sobre estas asambleas a las que llama que son actos anticipados de campaña? Pues aquí no estamos llamando a nada, estamos llamando a la reflexión de las etapas que ha vivido este país y cómo lo empobrecieron y el rumbo que debe seguir en la transformación de nuestro movimiento. Solo son reflexiones, aquí a nadie se le llama a otra cosa. Llegará el otro momento, pero hoy es reflexiones. ¿Rechazas esos señalamientos? Sí, por supuesto. Gracias, compañeros, gracias. Quiero hablar con